Todas las personas a la verdad. Esta es la información. En la cultura mexicana, actualmente es común ver a personas asumir públicamente su diversidad sexual. Sin embargo, históricamente quienes tenían una orientación no heterosexual eran criminalizados y castigados. Hay un documento que se conocen como las ordenanzas de Netzahualcóyotl, que era brutal porque ordenaba la ejecución de las personas homosexuales, la ejecución del pasivo era particularmente cruel, también la del activo, pero ambas eran muy crueles. Con el virreinato y la llegada de la Santa Inquisición, se comenzó a quemar mariposas, donde se tiene el registro de alrededor de 95 casos documentados. A lo largo de la historia de los 3 siglos de virreinato, la Inquisición se calcula que habrá ejecutado a unas 90-95 personas, y uno de las personas que eran ejecutadas eran los homosexuales. A finales del Porfiriato, con una sociedad convulsionada previa a la Revolución Mexicana, la homosexualidad dejó de perseguirse por parte de las autoridades, lo que detonó que socialmente fuera doblemente señalada, siendo la pintura donde quedaría evidencia del rechazo social. Pero Guadalupe Posada, quien ahora todo el mundo alaba, y bueno, la Catrina, ¿no? Sí, bueno, sin duda era un grabador, pero un grabador que pintaba lo que le pedían a veces. Y él tiene un dibujo donde se burla de los 41, de los 42, ¿no? Lagartijos se les decía entonces. Es hasta el siglo XX, con la aparición de Salvador Novo, Javier Villaurrutia y Carlos Pellicer, que la historia LGBT de México comienza a escribirse, pero eso te lo contaremos la próxima semana, con imágenes de Emiliano Pantoja, Guillermo Barraza. Cuando la furia de Otis azotó Acapulco, no solo dejó bajo los escombros miles de hogares y negocios, también propició mayor vulnerabilidad a las personas con discapacidad que habitan este municipio. En cuestión de instantes, la vida de alrededor de 50,000 personas con algún tipo de discapacidad que viven en Acapulco cambió por completo. Luis, por ejemplo, tuvo que suspender completamente sus labores como promotor turístico y además enfrentarse a un escenario en el que los retos de vivir con discapacidad motriz en medio de la emergencia acrecentaron. La verdad estuvo muy complicado, pero gracias a Dios las cosas han estado mejorando poco a poco. Las rampas, todas las partes que estaban pues hechas para nosotros en parte de la inclusión, muchos negocios dejaron de ser inclusivos por lo mismo del huracán, entonces se volvió una parte muy complicada para nosotros, la verdad. Tras el huracán, la falta de movilidad en las calles y la escasez de medicamentos y la suspensión de actividades laborales y educativas impactaron a quienes viven con una discapacidad de forma distinta. Para mí fue un poquito difícil el salir porque al final de cuentas al tener o necesitar un equipo especial como una silla de ruedas, al ir trasladándote por la calle con vidrios es probable que se ponchen tus ruedas, que no puedas avanzar. No puedes salir, o sea, al final de cuentas sí fue como una sensación de impotencia de no poder hacer cosas que las demás personas estaban haciendo, apoyarse entre sí. No, sí fue espantoso, porque árboles, cables, postes, láminas, tinacos, o sea, todo prácticamente techos enteros que estaban tirados ahí donde vivíamos nosotros, todas las láminas y todo eso cayó en nuestro portón. O sea, era algo impresionante. Los mismos vecinos fuimos los que luego nos pusimos, porque yo sí, la verdad, agarré todo mi andador, lo barrí todo, pero los vecinos de ahí agarraban las láminas, las acomodaban, las ponían. O sea, y tratábamos de limpiar nosotros mismos. Fue de la mano de las autoridades que ellas y ellos han salido adelante. Pues ayuda muchísimo porque, bueno, nosotros tenemos cosas de primera necesidad muy aparte de las personas que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Entonces ayudan a sustentar esos gastos. Bueno, a mí, honestamente, la pensión que nos dan es muy importante para todos, ya que seas de nivel socioeconómico alto o bajo, nosotros tenemos necesidades diferentes. La reconstrucción ha sido bastante rápida, eso es lo bueno. Algunas personas, bueno, muchas personas han apoyado, así que eso genera que
todo vuelva más o menos a la normalidad, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Ver cómo Acapulco se va recuperando poquito a poquito. Al final de cuentas, después del huracán fue una situación un poquito difícil y entonces ver todo esto y todo esto que se está generando a partir de, pues, del turismo, de otras personitas que están apoyando y todo es muy padre, es muy bonito. Ahora, con el Tianguis Turístico número 48 que se realiza en Acapulco, crece la esperanza de que muy pronto se reactive al 100% este ramo. Buscar empleos para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no tan fácil nos los dan. Más cuando ya eres mayor, menos. O sea, yo tengo 51 años y pues a mí ya no me dan, a pesar de que tengo la capacidad de hacer cualquier cosa que me pongan a hacer. Pero por la edad, pues ya es difícil. Está bien, pero hay que luchar para los que vienen atrás de nosotros. Mi discapacidad es poliomielitis. Esta fue de cuando tenía 1 año. Yo ya tengo 50 años en una silla de ruedas, o sea, pues, pero pues, bueno, hay que seguir, hay que tomar la vida como nos venga y pues. Y al ser un evento incluyente, se abren espacios para todos y todas. La inclusión es una de las partes más importantes en México, entonces creo yo que nos tomen en cuenta es una de las cosas que se tiene que estar viviendo en México y que a pesar de tener alguna discapacidad yo creo que somos personas igual importantes, caminemos, no veamos o no, somos personas muy importantes en la sociedad, igual podemos regir un papel importante como lo que ustedes quieran, o sea, si quieres ser guía de turistas, si quieres estudiar, todo se puede en esta vida. Sí, pues que vengan, que Acapulco pues está de pie y que siga adelante y pues serán bienvenidos todos ustedes, se les invita también que pues extranjeros y todo, porque prácticamente a veces ya no tenemos tanto extranjeros, sino que somos puros mexicanos, pero que vengan a disfrutar de las playas, todo, del pescadito, de todo, para que todo, pero pues bienvenidos ustedes y les invitamos a que vengan. Con imágenes de Christopher Dávila y Ángel González desde Acapulco Guerrero e información de Karen Ballesteros, La Verdrag. Creo que nunca se hubiera imaginado lo que iba a lograr en tan poco tiempo. Que le reconozco que haya sido disciplinada y que haya aguantado más que nada y que nunca dejara de... Le agradezco que nunca dejara de lado su sueño. El deporte siempre ha sido un motor para Fernanda Vargas y con tan solo 20 años participará por primera vez en unos Juegos Paralímpicos con la selección mexicana de para taekwondo. Aunque no se inició en esta disciplina, tan solo hace 2 años Fernanda debió dejarla para natación luego que se le presentó la oportunidad de seguir buscando su sueño olímpico, solo que ahora como para taekwondoín. Aguantar como, pues obviamente los golpes, el acostumbrarme, ahora sí que lo que era de la alberca, acostumbrarme a todo lo que era en tierra, ¿no? Creo que hasta la fecha me sigue costando, pero lo sigo trabajando. Ha demostrado decisión para luchar por su sueño, brindando buenos resultados que la llevaron a colocarse en competencias importantes como los Juegos Panamericanos, en los que, además de representar a México como abanderada, se coronó campeona en la modalidad K44 de más de 65 kilogramos. Y pues la verdad sí se sentía un poco esos nervios diferentes a otras competencias, porque pues finalmente eran Juegos Panamericanos y pero pues me sentí muy satisfecha con el resultado y en general con toda la experiencia. Gracias a sus excelentes actuaciones, Fernanda es una de las 5 atletas de la selección que obtuvo por medio del ranking su boleto a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Todavía no se sienten los nervios, se siente más la presión de la preparación que se viene, porque pues finalmente queremos dar un buen papel en los Juegos. Me siento muy motivada y sobre todo pues con muchas ganas de dar lo mejor y pues con muchas ganas de obtener una medalla. Para La Verdrag, Naomi Rodríguez. Lesbiana, feminista, académica, activista. Mira, yo realmente llegué a la Ciudad de México en 1978 para realizar los estudios de maestría. Y desconociendo totalmente el mundo del feminismo y del movimiento LGBT, yo soy de Guadalajara y en Guadalajara pues mi vínculo estuvo mucho más con algunas organizaciones de izquierda, más que con los movimientos sociales, más enfocada a lo político. Fue gracias realmente a este grupo de mujeres, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, que le llamábamos las Gamuzas, las que
me involucraron en el movimiento feminista. Y a partir de esa conferencia yo recuerdo haber empezado ya a estar más sistemáticamente en actividades con ellas, ¿no? Las personas LGBT creo que cada vez estamos más claros de la necesidad de reconocernos. Es decir, yo miro en las redes sociales, que hay muchos grupos ahora donde estamos, pues que la gente no necesariamente es activista, pero tiene una claridad y orgullo con quién es. No sé, hay como una necesidad de nombrar las especificidades, no solamente de identidad, sino de prácticas, de gustos, y eso me parece que complica mucho. En términos de política pública eso es totalmente imposible. En educación sexual todavía México es de los países que va más atrás, yo creo, en el mundo, ¿no? En América Latina somos de los más retrasados, tomando en cuenta incluso América Central, pero en aquí nos ha costado mucho trabajo salir de la educación sexual reproductiva, digo yo, porque lo único que se enseña, o que primordialmente se enseña, es evitar los embarazos y las infecciones de transmisión sexual. Bueno, yo fui de las académicas que promovimos la construcción del Programa Universitario de Estudios de Género. Yo trabajé 12 años ahí como secretaria académica, y realmente pues lo que se pretendía en aquel entonces era ampliar que la perspectiva de género estuviera en la producción académica de todas las facultades. He tenido más reconocimiento a nivel internacional, ¿no?, que nacional. Los premios que he recibido son internacionales. Aquí he recibido de la Ciudad de México, ¿no?, pero creo que más vinculado al trabajo feminista que al trabajo lesbiano, como una luchadora social, como una defensora de derechos. Yo nací en el estado de Morelos, en un municipio que se llama Coatlán del Río. Estuve viviendo como mis primeros años en ese lugar. Después nos mudamos para Ciudad de México. Estuve viviendo muchísimos años en Tepito, en el barrio Bravo, unos 20 años aproximadamente. Mi familia paterna es originaria de allí. Actualmente tengo 30 años. Pues soy la fundadora de Checa. Como a tener acercamiento, a ayudarles, no sé, llevándoles comida, cobijas, atendiendo temas de salud muy básicos. Y pues poco a poco fuimos exponiendo como todo esto que estaba pasando en las calles, en la pandemia, en las redes sociales. Ok. Sin embargo, no me imaginé al enorme reto al que me iba a enfrentar en ese momento, y es que pues recuerdo que llegamos a ser 10 personas en un solo departamento, y una cuestión estaba frustrada porque decía, ¿cómo puede ser posible que no llegamos a más? ¿No? Que a lo mejor aquí se termina esto y ya no vamos a volver a abrir un albergue, o las personas que también ahí estaban se van a ir a la calle de nueva cuenta, ¿no? Qué horrible situación. Y pues me sentía frustrada, triste, enojada también, por supuesto, con el gobierno y las instituciones, porque pues cómo puede ser posible que la sociedad civil estemos haciendo su chamba. Una señora que habíamos visto hace un año y que dijo, oigan, yo tengo mi casa sola, pueden ocuparla si quieren, ¿no? Y nos empezó como a hacer preguntas sobre la organización, y dijo, pues ahí está, yo no les voy a cobrar renta, nada más paguen como los servicios. Los servicios, básicos. claro. En este caso, Casa Yeca es para personas LGBT que viven en situación de calle, que ya llevan algún tiempo en la calle, donde traen consumos problemáticos de sustancias y han pasado pues diversos tipos de violencia. Desde hace unos 2 años hemos atendido a unas 300, 400 personas. Sin embargo, pues si alguna persona dice, oye, yo quiero seguir ejerciendo el trabajo sexual, a lo mejor ahora estoy pasando por un muy mal momento y no tengo dónde vivir y en la calle me está yendo mal con el trabajo, pues la recibimos un tiempo. Ya cuando se recupera económicamente, pues de nueva cuenta pues vuelve a su espacio. Nos pueden buscar y ahí encuentran pues toda la información. Seguramente no terminamos en esta charla de hablar de todo esto, pero ahí encuentran pues todas las actividades que hacemos, el voluntariado que estamos solicitando,
y pues también lo que necesitamos, ¿no? No es suficiente para cambiar a una sociedad que pues toda su historia ha tenido pues un pensamiento machista, de rechazo hacia la diversidad sexual. Faltan muchísimos años para que esto pueda cambiar. Sin embargo, pues que haya mujeres trans visibles y ocupando espacios que antes no se veían, pues es algo positivo para la comunidad trans también. Del barrio de Lindavista. Okay. Ahí nací, ahí crecí y pues desde chico me gustó todo lo relacionado al cine. Nada más que yo soy de una generación donde como que solo estos genios estudiaban cine, ¿no? Lo veías así como wow. Como súper lejano, ajá, ¿no? Donde para estudiar sí, cine o estar en el cine tenías que ser un erudito. Y rico, además. Y además, como que siempre fui cinéfilo y me metía a todos los cursos de cine y todo. Yo estudié la carrera de arquitectura. Okay. Y ahí fue cuando dije, no, es que lo que yo quiero hacer es cine. Pero bueno, la verdad es que ya va muy adelantado. Sí me sigue gustando mucho la arquitectura, pero dije, pues vida solo hay una y pues tengo que también estudiar cine. La verdad es que cuando uno no tiene las posibilidades económicas ni nada de eso, pues luego escribes cosas como un poquito más realizables. Pero como esta era una tesis de guión, pues yo puse que se iban hasta otra ciudad y bueno, yo dije, yo voy a escribir. No voy a pensar sí, en exacto. El presupuesto no voy a para pensar. dijiste. Totalmente, ajá. Entonces, pues la guardé en un cajón, ¿no? Porque dije, esto quién sabe cuándo sea. Y empecé a ver como concursos de guión, desempolvé el script y lo mandé a un concurso donde gané el primer lugar. Y a partir de ahí como que dije, mira, a lo mejor sí lo puedo hacer. Estuvimos como unos 8 meses editando, que vete para atrás, vete para adelante, nuevos cortes. Luego lo metimos a varios como encuentros, ¿no? de bueno, lo que se llaman los WIPs, de Work in Progress. Que a un público le muestran la película antes del corte final, ¿no? Y ahí le vamos haciendo como sus cambios. Pues vamos a estrenar el 20 de junio aquí en un cine de Reforma. Pues mira, Todos los incendios es nuestra segunda película como colectivo. Nosotros empezamos desde hace 10 años. Sí, ya. Empezamos, te repito, haciendo bodas, luego nos fuimos a hacer cápsulas y así fuimos creciendo, cortometrajes, ahora nos dedicamos a hacer largometrajes. Nos gusta mucho contar historias de adolescentes. Digo, en algún momento nos tendremos que graduar a lo mejor, pero siento que el coming of age es un tema muy bonito que nos llena mucho y a lo mejor vamos y venimos y nos vamos a graduar de eso, pero al final vamos a regresar a contar historias también de todo eso, pero sí, sobre todo contar historias como de ese tipo. ¿Quieres? Muchas veces los planes no van a salir como uno quiere, entonces nunca dejar de trabajar en eso, en tus sueños, pero lo más importante, ser una buena persona, porque realmente todo esto no importa. La verdad, todos los trabajos son bellos, todos los trabajos, digo, sí hay diferencias evidentemente, pero pues darle algo significativo a tu vida, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Entonces no importa lo que te dediques, pues que seas feliz y que seas una buena persona sobre eso. Son 12:26, despierto un nuevo día, se hace tarde otra vez. Hoy brilla más el sol, camino al parque, poco a poco sube el calor. Hay veces que no sé quién soy o qué hacer, no duermo bien desde antier. No me gusta el fútbol, por la noche solo quiero ir a escuchar bandas de rock.
pensar. Vivir el momento y nada más. Quisiera volver a tener 16, no tener nada que perder. Ha pasado un avión, olvidé contarte que todavía no voy a Japón. Ven, te invito a un café, sé que no te olvidaré, amigo, todo va a estar bien. Solo buscamos amor, día con día lo mejor y no perder la emoción. Sentir todo sin pensar. Vivir el momento y nada más. Esto es La Marea. Inalcanzable como el cielo, pero real como este anhelo. Me consume la idea de tu dilema marea. Inalcanzable como el cielo, pero real como este anhelo. Me consume la idea que me lleve la marea. No quiero que desaparezca de lo que me dejas ver. Armemos algo de esas piezas, ven a lo que bajo de yo, la yema de estas manos han memorizado toda esa belleza, toda tu naturaleza de ser. Inalcanzable como el cielo, pero real como este anhelo. Me consume la idea de tu dilema marea. Inalcanzable como el cielo, pero real como este anhelo. Me consume la idea que me lleve la marea. Separa el tiempo y lo hago yo, el reloj dará a mi favor, acercándome a la playa. En mi piel ya no pinta su raya. Me siento contenta, poderosa, recostada al lado de la sombra, exfoliándome asperezas para que el oscuro respire en las olas. Los rayos en mi cara despierta me recuerda lo bueno de las metas. Está bien encontrar respuestas, cada vez me relajo un poquito más. Me relajo un poquito más.
relajo. Inalcanzable como el cielo, pero real como este anhelo. Me consume la idea de que viene una marea. Inalcanzable como el cielo, pero real como este anhelo. Me consume la idea que me lleve la marea. Yo no sé por qué me miras. A veces siento que no estoy acá. Si todo me parece triste, pasó el tiempo y no viniste. Debe ser otra vez mi error, algo nuevo que despertó. Si todo lo que digo lastimó, ya todo se volvió tan triste. No sé qué voy a hacer con todo esto que estoy sintiendo. ¿Cómo sé si es verdad? Solo sé que no volviste. A veces siento que no estoy acá, que me miras y yo no estoy acá. No sé cómo decirte esto. Me siento bien de estar tan lejos. No sé qué voy a hacer con todo esto que estoy sintiendo. ¿Cómo sé si es verdad? Solo sé que no volviste. Solo sé que no volviste. Muchas gracias. Y aquí en La Chorcha, la verdad es que no somos como muy religiosas, pero claro que teníamos que hablar del tema de Semana Santa. Y qué mejor hacerlo que hablar de la inclusión en la religión. Y para ello tengo ni más ni menos que a Carla Aguilar, quien es filósofa. Mi querida Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a remembrar esto, ¿no? Obviamente la religión siempre ha sido todas las cosas negativas, ¿no? Que si tu misoginia, que si vale más una vaca que una mujer, que si la Biblia ahí medio nos pone en situaciones incómodas. Sin embargo, ya hay destellos de inclusión dentro de las mismas religiones. ¿No es así, mi querida Carla?
Totalmente, muchas gracias por la invitación, Amanda. Y lamentablemente bien lo dices, o sea, la religión siempre ha sido como este monstruo detrás de, no nada más la homosexualidad, sino también de toda sexualidad disidente, ¿no? Y sigue marcando el paso de cómo es una identidad tradicional y una identidad tradicional entendiéndose también como buena y lamentablemente también legal. Y prometiéndonos de si no cumples estos requisitos, te vas a ir al infierno. O sea, te vamos a castigar durante toda la eternidad por ser lo que eres. Sin embargo, te decía, ya hay como estos destellos, sobre todo la Iglesia Católica, que es más o menos la que yo más ubico, con la llegada del Papa Francisco, que lo hemos dicho aquí en La Verdad, que si ya se bendicen a las parejas del mismo sexo, no como un matrimonio, sino como una bendición, que si ya las mujeres están llegando y aportando en lugares estratégicos de la Iglesia, que si hay un padre, que lo decíamos aquí la semana antepasada, que ya dice, oremos todes, es decir, la religión, pues no le quedó de otra más que adaptarse a los nuevos tiempos. Así es, y como bien dices, lamentablemente siempre se ha hablado como de un castigo del purgatorio y el infierno, y lo más terrible es que no es el infierno quien nos ha castigado, sino los propios creyentes, apoyándose justamente en la Biblia, en los dogmas y las doctrinas, pero justo con el Papa Francisco se ha abierto más esta posibilidad, no nada más de formar parte de la comunidad cristiana, porque además muchas de las personas que forman parte de estas sexualidades disidentes, como nos reconocemos los LGBTIQ+, pues somos muchos que tenemos fe y que lamentablemente no encontramos lugares donde podamos hablar de ello, de cómo puedo yo tener fe y al mismo tiempo vivir mi sexualidad sin temer irme al infierno o ser despreciado por mi propia comunidad, mi iglesia. La Iglesia Católica es la que más se ha abierto, pero también hay muchas iglesias protestantes, especialmente en Europa del Este, donde no nada más hay mujeres que están formando parte del magisterio, sino también que están abiertos a la bendición de las parejas homosexuales y de matrimonios entre parejas homosexuales. Sobre todo la Iglesia Anglicana, ¿no? La Iglesia Anglicana ya tiene muchos años como con este tipo de apertura, pero hablemos, por ejemplo, judaísmo, hablemos testigos de Jehová, budismo, todavía es muy complicado. Y justo ahorita dijiste una frase que a mí me causa un poco como de impresión, ¿no? Se asume o se entiende que las personas LGBTs no tenemos fe, y dentro de la misma diversidad y de los mismos es como de, yo soy católico. ¿En serio crees en Dios? O sea, como si los LGBTs pensaran que la religión y la diversidad están peleadas. También pasa, ¿no? Sí, también pasa. Y justo cuando uno empieza a descubrirse, empieza como a integrarse y decir, bueno, ¿cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi orientación? Lamentablemente también como que dentro de la comunidad hay mucho reproche de cómo puedes tener fe en un Dios que te odia, ¿no? Lamentablemente es un discurso que nosotros mismos también estamos repitiendo una y otra vez porque a final de cuentas es lo que se nos ha vendido. Dios te odia cuando pues... Yo jamás he visto un Dios que odie, simplemente he visto gente que cree en un Dios y ellos sí me odian. Y ellos sí odian. Ellos y sí odian desde una radicalidad que muchas veces dista tanto de este mensaje de Dios es amor, amémonos los unos a los otros. Sí hay un doble discurso entre lo que dice realmente la fe religiosa a cómo los creyentes o quienes la profesan la ejecutan. Ahí es donde está la incongruencia. Exactamente, yo creo que también parte de mucha ignorancia, incluso entre creyentes, entre qué es un dogma de fe y qué es una doctrina de la Iglesia. Los dogmas de fe son verdades reveladas por Dios y las doctrinas son más bien cuestiones de enseñanzas que va dando la Iglesia o que se van replanteando a lo largo de la historia, y esas doctrinas siempre pueden cambiar. Por ejemplo, doctrina formaba parte de la esclavitud. Porque en la Biblia claramente se habla de la esclavitud, se habla también de golpear a tu mujer. Y se dice de que no vas a desear el esclavo de tu prójimo. Incluso lo dice en alguna de las... Es que fui a misa hace como 15 días, hermano. Perfecto. Porque justo soy un ente creyente que es diverso. O sea, es lo que te repito, no está peleado una cosa con la otra. O también entender qué es la fe y qué es la espiritualidad, que también son conceptos que deberían de ir aparte, ¿no? Claro, y que también, pues, al final de cuentas, la religión forma parte de contextos históricos muy específicos y está formado por personas que pueden tener creencias muy específicas que no necesariamente están relacionadas con la fe ni con verdades reveladas, la experiencia mística, la experiencia de una comunión personal con Dios, la encarnación del amor, sino más bien que están fundamentadas en lecturas o interpretaciones bastante arcaicas, cerradas de muchísimas partes de la Biblia, cuando en realidad
pues es muy difícil determinar, por ejemplo, qué dijo Cristo al respecto de la homosexualidad. Cuando más bien habla del matrimonio, pero no habla de parejas homosexuales, ni tampoco cierra la puerta a que uno se cuestione, bueno, el matrimonio, aunque se dice varón y mujer, necesariamente tiene que tender a la procreación, porque entonces, ¿qué pasa con las personas que son infértiles? Y aún así se casan y reciben la bendición y pueden estar dentro de la iglesia y recibir la Eucaristía, la confesión. Si su unión no está llevada a la procreación, ellos no deben, o sea, ninguno lo debe recibir, pero ellos no deberían entonces también recibir el trato que reciben las uniones homosexuales. Ahí está no la deberían estar incongruencia, juntos, ¿no? Exactamente. O sea, de que por qué sí para unos aplica la religión de cierta manera y para otras personas aplica de otra manera. Pero tú, ¿cómo has vivido tu espiritualidad, tu religión, tu fe, siendo una persona diversa? La verdad es que ha sido muy complicado. Sin embargo, creo que ha llegado el momento en el cual como que ya nos hemos abierto un poco más a decir, pues es que yo sí tengo experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque el amor, a final de cuentas, justo siguiendo esta tradición cristiana, además presente en México, que es la cristiana, la católica, la encarnación del amor, o sea, es decir, yo tengo una experiencia mística del amor, yo tengo una experiencia espiritual, una experiencia que va más allá de la experiencia meramente humana, no de la experiencia corporal, porque a veces también se habla mucho de que los homosexuales debemos como que reprimir estas tendencias corporales, ¿no? Que somos como seres distintos, que Dios nos llama para un amor distinto al corpóreo, cuando es como, no, yo soy homosexual porque a mí me atraen las mujeres, o sea, no es una cuestión de que yo veo almas, no veo cuerpos, hay un llamado donde en realidad el cuerpo está involucrado, hay una encarnación de esa experiencia del amor y de querer estar con otra persona. Lamentablemente son muchos los que siguen estando dentro de la Iglesia Católica, bastante timoratos, que por un lado están diciendo, bueno, sí es verdad, hay una encarnación del amor, de hecho hay una virtuosidad en muchas parejas homosexuales que llevan años siendo más fieles que miles de parejas heterosexuales, que uno dice, caray, ¿esto es el amor cristiano? Que incluso hasta muchas parejas casadas por la iglesia, luego los maridos andan siendo infieles pues con las que estamos de este lado, ¿no? Exactamente. O sea, que eso está peor. Exactamente, eso está peor. Porque eso no se señala, pero sí se señala el hecho de soy monógamo o polígamo, lo que tú quieras, pero hay una encarnación, hay una experiencia diversa del amor. Y al final de cuentas también es muy interesante porque en el propio catecismo de la Iglesia Católica se habla de que Dios trasciende género, trasciende cuerpo, trasciende sexo y se nos llama también a ser semejantes a Dios. Entonces ahí también se abre la posibilidad de decir cómo se puede experimentar el cuerpo y las manifestaciones de ese cuerpo si uno está llamado a ser como Dios, fluido a final de cuentas, o a género, ¿no? Como en esta cuestión omnipresente, amorfa un poco, pero siempre enfocado hacia el amor. Mi querida, ¿tú crees que la religión hacia la sociedad o la sociedad hacia la religión? Qué difícil pregunta. Yo creo que están muy ligadas. Al final de cuentas, la religión siempre ocurre en contextos materiales muy específicos, en un tiempo muy específico, en un espacio muy específico, donde claramente, por ejemplo, en la Biblia se ve reflejada las cuestiones y los problemas a los que se enfrentaba un pueblo muy específico, que es el pueblo de Israel. Y se enfrentaban a pueblos paganos, que eran los griegos, eran los romanos. Entonces, claramente, también la retórica que se utiliza para decir no seáis como los paganos es... Bueno, no seáis como los paganos porque pues ellos se van a ir al infierno y nosotros tenemos que no ser idólatras, tenemos que adorar a un único Dios, no creemos en diversos dioses. Y en esa misma retórica se mezclan algunas prácticas propias de los que se consideraban paganos para convencer al pueblo de Israel y a todos quienes creyeran en un único Dios de cómo se debían comportar. Pero ¿cómo podría ser esa experiencia? ¿Cómo sería si ahora se escribiera la Biblia, no? Sería un contexto completamente distinto donde ya no existe la esclavitud, donde no hay pena de muerte, o ya al menos estamos considerando como quizás no es la cosa más cristiana, decir como, ay, sí maten al malo. De hecho ya debería de haber un Nuevo Testamento, porque también siento yo que con la religión católica precisamente es con la que empieza a cerrarse y a hacerse conservador. Civilizaciones anteriores, incluso prehispánicas como la azteca, realmente la homosexualidad no era algo, si bien no aplaudible, pero no algo condenable. Los mismos romanos, los griegos, o sea, tenían permitido fluctuar en estos coqueteos con la homosexualidad sin que fuera algo condenable.
Pero vino la religión católica y ahí fue donde dijo, todos al infierno, Sodoma y Gomorra, y todas y todas somos habitantes de Sodoma y Gomorra, que deberían de pasarme ya del terreno porque me hace falta. Sí, lamentablemente también yo creo que viene mucho de un prejuicio que se fue gestando pues en los años 80, donde se une esta idea de la homosexualidad y la pederastia. Y todos sabemos que la Iglesia Católica, caray, si tiene un problema es el de la pederastia. Y la pedofilia. Exactamente, Juan Pablo II, Ratzinger también, lo que hicieron fue hallar un chivo expiatorio para un problema sistémico dentro de esta institución, que fue decir, la culpa es la homosexualidad, cuando pues no tiene absolutamente nada que ver, y allí también empieza a replicarse una y otra vez el criminalizar la orientación, y como bien lo mencionabas, algo interesante también es que hay una esencialización de la orientación. En este momento podemos hablar de yo me identifico como lesbiano, me identifico como bisexual. Sin embargo, por ejemplo, hablar de los griegos, hablar de los romanos, era una cuestión muy distinta. No existía la palabra, por ejemplo, ¿no? Sino que más bien entre los griegos era una institución que formaba parte de una enseñanza y un aprendizaje del ejército, que era el hombre mayor le va a enseñar al hombre menor el arte de la guerra, pero también el arte del sexo, ¿no? Entre los romanos, por ejemplo, no había una cuestión como de identidad sexual, pero sí de yo puedo sodomizar a mi esclavo porque pues es mi esclavo. Es mi esclavo. Exactamente, pero ahora que ya tenemos más identificado cómo podemos hablar no nada más de la orientación o de la encarnación y actividad del amor, sino también de la identidad, yo creo que valdría la pena, y creo que el Papa Francisco, si bien son avances muy tímidos al respecto de cómo se puede ir incluyendo a la comunidad de sexualidades diversas en la Iglesia, yo creo que hay muchísimo material que nos pueda ayudar a formar un diálogo. ¿Y crees que en algún momento, ahorita que está tan en el debate el tema del celibato, crees que también el tema de que se elimine este celibato va a reducir temas o casos justo de pederastía y de todas estas cosas negativas que ha traído la religión? Yo creo que sí, yo creo que justo abrir la puerta y el diálogo de hablar de cómo se puede vivir la sexualidad y decir, hay gente que probablemente está llamada por Dios a decir... Yo soy célibe, yo no quiero hacerlo, pero habrá gente que esté llamada a vivir a Dios de una manera en la cual yo quiero tener una pareja. Y esa pareja puede ser hombre, puede ser mujer o puede reconocerse de cualquier otra forma, pero es un llamado y me parece que esa es de las partes que más faltan y que se pierden mucho porque la Iglesia Católica, a final de cuentas, es burocrática. Es muy burocrática y a veces las experiencias personales se pierden en esa burocracia. Y pareciera más un tema, la Iglesia está constituida como algo político que como algo social, o sea, mutó hacia algo político en la época de los reyes, donde realmente la Iglesia era la que controlaba. Mi querida Carla, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, Amanda. Gracias por abrirnos los ojos y compartirnos desde la filosofía cómo se ve el tema de las religiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. No, de nada, hermana.